Buenos días. Nuestro proyecto trata del campo eléctrico aplicado para el movimiento de cargas. Este proyecto está conformado por Vivian Palacios, Fabián Morales y Hernán Muñoz. Este proyecto es sobre la reducción del uso de combustibles fósiles. A continuación, les hablaremos sobre el resumen del proyecto. Resumen. Para el presente proyecto se buscó desarrollar el sector de la energía magnética como energía renovable en el campo de la ingeniería mecánica. Mediante la aplicación de la levitación magnética, el transporte terrestre, principalmente trenes, para ello se tuvo en cuenta una problemática importante que afecta al medio ambiente: el uso de combustibles fósiles en el transporte de la sociedad. Dicho lo anterior, el uso de la energía magnética nos facilita la creación de energía eléctrica, donde se ve aplicada mediante el fenómeno del campo eléctrico en un prototipo basado en un sistema de transporte que incluye la suspensión, guía y propulsión de vehículos, utilizando un gran número de imanes para la sustentación y la propulsión de la base de la levitación magnética. Introducción. Una partícula cargada que está en una región donde existe un campo eléctrico experimenta una fuerza igual al producto de su carga por la intensidad del campo eléctrico. El campo eléctrico se da en voltios, que es igual a la fuerza eléctrica que se da en newton sobre la carga que se da en columbios. Un campo eléctrico medido puede depender del marco de referencia. Se puede obtener una definición más general a partir de la ley de Lorentz. El campo eléctrico se puede definir como la fuerza electromagnética por unidad de carga en el marco de reposo de la carga. Una carga que se mueve en relación a la fuente experimenta parte de la fuerza como una fuerza magnética. El campo eléctrico está definido como un vector con el cual tiene una dirección y una magnitud específica. Al determinar la dirección en la que el potencial eléctrico disminuye más rápidamente, alejándose del punto de referencia, y al dividir este valor por la distancia recorrida, se obtiene la magnitud del campo eléctrico. A continuación, mi compañero explicará el funcionamiento. La utilización del magnetismo por medio de campos eléctricos tiene como finalidad disminuir el uso de combustibles fósiles que contaminan el medio ambiente para realizar movimiento de cargas, como en este caso el tren de levitación magnética, el cual es un ferrocarril que se caracteriza por no tener contacto con las vías. El tren levita gracias a un potente campo magnético que además sirve para acelerarlo y detenerlo. Se basa en las fuerzas de atracción y repulsión que generan tanto el vehículo como los rieles. El principio de campo generado por imanes. La levitación magnética o suspensión magnética se consigue utilizando un campo magnético lo suficientemente potente para contrarrestar la fuerza de gravedad. Esto se consigue a través de un campo eléctrico, el cual genera diferencia de potencial entre los imanes. La excitación de las bobinas se realiza por medio de una corriente eléctrica que proviene de una fuente de energía alternativa renovable de generación fotovoltaica. El cálculo matemático está basado en la energía potencial, que lo explica mi compañera a continuación. De acuerdo al funcionamiento previamente identificado del tren levitacional, haremos alusión al comportamiento matemático que éste presenta. Como bien sabemos, el campo electromagnético está definido como un vector, generando a su vez una energía potencial que puede ser transformada en energía cinética, siendo este la diferencia de potencial eléctrico entre el punto 1 y punto 2, donde estos dos puntos corresponden a los extremos estacionarios del tren de levitación magnética. Esta diferencial de energía cinética me representa la integral dada entre el punto 1 al punto 2 de la magnitud del campo eléctrico por el coseno del ángulo del diferencial longitudinal. Por consiguiente, es importante denotar
que la fórmula diferencial de potencial está dada por una fórmula de manera diferencial en relación a las coordenadas del ángulo de inclinación del vector del campo magnético, siendo este igual a en sentido negativo de la magnitud del campo eléctrico por el coseno de delta por dl. El módulo del componente del campo eléctrico en dirección a dl, donde L representa el eje horizontal del plano de referencia. Este plano de referencia consiste en el carril por el cual realiza el movimiento del tren de levitación. Este módulo está dado por el producto existente entre la magnitud del campo eléctrico por el coseno del ángulo de inclinación del vector del campo eléctrico. Por lo tanto, coseno de alfa de este ángulo es igual a 1. De esta forma, la magnitud del campo eléctrico está dado por la variación del componente eléctrico que representa dB y la variación de distancia recorrida del módulo de gradiente del potencial de dicho componente. El gradiente de potencial es un vector que representa la relación de cambio del potencial eléctrico con respecto a la distancia que existe entre cada eje de un sistema de coordenadas cartesianas. Por lo tanto, los componentes rectangulares del vector del campo eléctrico están representados por tres componentes espaciales, los cuales son los ejes X, Y y Z del sistema cartesiano, siendo la derivada parcial de dB con respecto a X, la otra con respecto a Y y la otra con respecto a Z, haciendo alusión a los tres componentes espaciales que esta representa en el eje cartesiano. El vector de gradiente de potencial puede definirse exactamente como el mismo vector de campo eléctrico en magnitud, pero con signo contrario, siendo la representación vectorial o parametrizada de este plano cartesiano, que es el gradiente de potencial en términos de vectores, lo cual representa la sumatoria total de las magnitudes del vector del campo eléctrico. Conclusiones. El gradiente de potencial es un vector y por ende tiene una magnitud y dirección específica. Segundo, el vector se encuentra perpendicular a la superficie equipotencial en el punto en el cual se evalúa el potencial eléctrico. Tercera, el vector del gradiente de potencial va dirigido hacia la dirección de máxima variación de la función del potencial eléctrico en cualquier punto. Cuarta, el gradiente de potencial tiene valor 0 en los puntos estacionarios, máximos, mínimos y puntos de silla. Como finalidad, se demuestra la sustentabilidad que representa el cálculo vectorial para el desarrollo de potenciales planes de desarrollo y avances en cuanto a la instauración de energías renovables y crecimiento de la calidad de vida humana.